Buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Más tarde, doctor. ¿Quién arrancó? Buenas tardes, ¿Quién, Marcelo. quién arrancó? Buenas tardes, profe. Ahí está, profe. Ana, ¿estás cocinando algo? No, No, buenas tardes, dije. no, y yo te pregunto si estás cocinando algo. Pido disculpas porque el otro día en la grabación decías, no me grites, Ana. ¿En serio dije eso? Vergüenza. Vergüenza la mía, vergüenza la mía. Bueno, a ver quién más está. No nos olvidamos, Eso, somos de palabra. no nos olvidamos. Tema pendiente. Entre No, paréntesis. no se olvidan las cosas que digo mal y esas cosas. A ver, Entre paréntesis. sí, al margen. Yo los estoy mirando a ver quiénes están. María Valentina. Pero después en el momento del parcial, Marcelo es lo mismo que fue que no fue, ¿eh? María, ahí está. ¿Quién más está? Bueno, Luciano. está bien, Luciano, no conectaste la cámara. Vuelvo a decir lo mismo, chicos, yo ya pasé los cosos. Conecten la cámara, porque si no, estar así, no se computa el presidente, ¿eh? Lo digo por Luciano, no por los demás. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? Hola, ese, ¿todo bien? Hola, Ezequiel. ¿Qué hace, Marce? ¿Todo bien? ¿Y cómo no? Pero a ver, escucha, ¿cómo no tenés cámara? ¿Pero tenés audio? A ver, activa el audio. Luciano. Marcelo, una pregunta. ¿Vos das la bolilla 7 y cuál más? Perdón, a ver. No me empieces a retar ya. Luciano, a ver, no tenés cámara, no tenés audio, pero vos avisaste al centro, pero las condiciones son otras para estar por el Zoom. No sé por dónde, si lo estás haciendo por la computadora, por el teléfono lo podés hacer, bajar la aplicación y si no, así no, es difícil poder participar, a ver, no podés participar. Lo mismo Mario, la cámara prendida. Esto lo digo por ustedes, chicos. Perdón, recién me conecto, por eso. Está bien, no te das problema. Luciano, revé esa cuestión, porque si no, no. O sea, nosotros yo no te puedo escuchar, vos sí me puedes escuchar a mí. O sea, fíjate eso, Luciano, Yo no, así yo no te puedo pasar el presente. Si no, estamos haciendo desiguales con los demás. ¿Quién me quería hacer una pregunta? Yo, Cecilia. Sí. Además de la unidad 7, ¿qué otra unidad das vos? Y no sé, depende ahora de lo que van a dar. ¿Tuvieron qué clase, qué tuvieron el otro día con el miércoles? Agustín. Con Agustín. Bien, ¿qué vieron con Agustín? La unidad 9, profe. ¿Qué vieron? No, qué unidad, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Representación de las partes, apoderado, gestor. Bien, o sea, vieron la bolilla de partes. Sí. Capacidad, dimos la clase anterior. Está bien, todo lo que es parte lo están viendo con Agustín. Sí. Bien. Bueno, chicos, ojo con esa parece, a ver, es una bolilla fácil, es una bolilla linda, pero todo el mundo no le presta atención a la hora del examen, La subestiman esa bolilla. ¿Está? No, obviamente no es mi intención meterme en la clase de Agustín para nada, pero siempre hay, ni como lo haría ni con ningún docente, no lo hago ni siquiera con Ezequiel, cuando ha dado clase como ayudante alumno, menos lo voy a hacer con los demás, pero tengan en cuenta las dos diferencias que hay entre las capacidades en el derecho de fondo y en el derecho procesal, porque se confunden, no saben cuál es una, no saben cuál es la otra. ¿Qué pasa si hay un tipo de incapacidad? ¿Cómo se suple? Porque, o sea, eso es básico y saben la cuestión de los tipos de representaciones, por ejemplo, de los abogados, cómo en calidad
de cómo intervienen en los procesos, pero lo principal, se les pregunta en qué es parte, no saben qué es parte, o sea, no lo saben definir. Y como siempre decimos, o como siempre digo, es una de las definiciones más cortitas y más simples quizás del derecho. Lo mismo con los tipos de capacidades en el derecho de fondo y en el derecho procesal. No saben cuáles son las capacidades, las confunden. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Y el viernes con quién vieron? Bueno, el viernes Con Agustín también. también con Agustín, todo con Agustín. O sea que no estuvieron todavía con Alfredo, ni la semana pasada estuvieron con Néstor, ¿no? No, tuvimos presencial con Lascano. No, está bien, yo digo la semana pasada. No, la semana pasada porque hubo la manifestación de Ni Una Menos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso fue, está bien, entonces Jueves no tuvimos clase, viernes no tuvimos clase. entonces, a ver, tuvieron una sola clase conmigo, virtual, o sea, virtual, después una clase no, conmigo ¿cuántas tuvieron ya? ¿Una o dos virtual? Una, esta es la segunda. Esta es la segunda, y tuvieron una virtual con a ver, chicos, perdón, a ver quién está ahí, que estoy Yo con Agustín. Y tuvimos al doctor Lescano presencial. Chicos, el horario, a ver, el horario de clase es si la clase no fuera virtual, chicos, tendrían que estar en la facultad. Entonces, no, yo la verdad no, a ver, yo no quiero ser, como así decirlo, malo y eso, pero a ver, las condiciones son para todos, chicos, o sea, no puede ir porque estoy en tal lugar, Sí, profe, pero las condiciones cambian, porque no es lo mismo si uno a ver, trabaja. escúchame, vos, no te pongas defensor de yo estoy hablando de lo que están escribiendo, ¿está? Las condiciones cambian, pero vos tenés que estar acá. Las Sí, condiciones sí, cambian. pero no es lo mismo, yo A trabajo ver, en el centro, por Franco, ejemplo. escúchame, vos estás acá en clase, no te pongas a defender a los demás, ¿está claro? No, Perdóname. porque me voy a defender porque a mí, por ejemplo, el miércoles o el viernes estoy en la misma situación, de que yo salgo de laburar 6:20, yo laburo en el centro y no es lo mismo tener que ir a la facultad, que me queda a 2 cuadras, que Bien, tener que volver a mi casa. yo, a ver, vuelvo a decir lo mismo. Si las condiciones cambian para todos, y como yo tengo que dar clase así, los alumnos también se tienen que ajustar a esa situación. ¿Está claro? Entonces, que no tengo cámara, que no tengo micrófono, que estoy No, en eso es diferente, pero, o sea, como las Bueno, no, condiciones listo. cambian, el horario cambia también. No te hablé personalmente a vos, Franco, ya está. ¿Quedó claro? Listo, pues si no, nos mezclamos con la situación de cada uno. En clase volvamos a lo mismo. No te pongas a defender a los demás. Quiero ser tajante con estas cuestiones. También hago otra pregunta, Si no volvemos a lo mismo. O otra sea, cada uno, consulta. ¿me dejas hablar? Perdóname, Franco. Cada uno hace lo que quiere y no es así. ¿Está claro? Entonces, las condiciones son, si estamos en virtual, cámara prendida y esa es la tomada de presente. ¿Está claro? Yo puedo hacer una pregunta, profe, porque ya lo no avisamos el otro día. Listo, vamos a seguir con la clase. No sé qué voy a hacer, a ver, la semana que viene, no sé que, bueno, la semana que viene, el lunes creo que es feriado, este viernes que viene también. Vuelvo a decir lo mismo, Lascano ya dio una clase virtual, ¿verdad o no? No, profe, solo tuvimos clases con usted y con Agustín. Pensé que iban a tener el mismo. Está bien. Virtual Entonces, fue con vos y con Agustín. Y con Agustín, y el viernes no tuvieron directamente. No. Okay. Pero ahora el martes, que nunca tenemos clase, vamos a tener 2 clases con el doctor Basso. Porque eso no me quedó, sí, lo de la clase plenaria, ¿verdad? El 21 y A el partir del 21. Bien, ok. Bueno, chicos, vuelvo a decir lo mismo con respecto a la bolilla de parte que es de Agustín. Eso, a ver, no es meterme para nada en la bolilla de él, simplemente para que tengan cuidado a la hora del examen, cómo tienen que ser la cuestión en cuanto a cómo tienen que evaluarlo. Evaluarlo lo evaluamos nosotros, sino en cuanto a qué tienen que saber de la bolilla, que es fundamental, porque a veces dejan de lado cuestiones que por ahí son simples, pero son fundamentales. ¿Está? Cecilia, me habías preguntado qué bolillas y eso, todo depende también de qué den los demás profesores o cómo nos organicemos, y en base a eso nos repartiremos las bolillas. ¿Está claro? Una de las cosas que nos dijo Agustín fue que dentro de las bolillas de él, el tema que no entraba, para que no nos confundamos, porque esto de la virtualidad hace que
dice, bueno, todo lo que es penal no lo vemos porque lo van a ver en procesal penal. Está bien, fantástico. A ver, siempre eso es lo que Sí. nosotros nos abocamos a que se dé la cuestión de lo civil y comercial. Que uno a veces nombre por ahí, como obviamente lo hacemos damos ejemplos por ahí de penal o del derecho laboral, por ejemplo, por alguna cosa puntual, lo hacemos a modo de nombrarlo. Si bien ustedes saben que hay una bolilla en cual se basa a veces en las cuestiones de tipo penal en nuestra materia, mayormente nosotros hacemos mención y queremos abocarnos a lo que es, en lo que es civil y comercial, si bien también a veces nombramos o lo vimos en la parte de competencia, haciendo mención a la justicia federal, tratamos de que abocarnos más a la que es la justicia de tipo ordinaria, tratamos de abocarnos más a la que es la justicia de tipo ordinaria. ¿Está claro? Me quisiste hacer una preguntita recién y ya arrancamos, por favor. Profe, Marcelo, una pregunta. Cuando dijiste de las capacidades de fondo, ¿se refiere a derecho y ejercicio? ¿La diferencia entre una y otra? Eso lo tenés que saber vos, pero sí, pero es eso. Pero no confundir las capacidades de un derecho con las capacidades con las capacidades del derecho de fondo con las capacidades del derecho procesal, que son distintas. Si bien a veces son medias parecidas, pero son distintas. ¿Está? Está perfecto. Bueno. A ver. Habíamos visto el otro día dispositivo y contradicción. Habíamos llegado a ver lo del principio de bilateralidad o controversia en cuanto a las excepciones, o una de las excepciones en cuanto al principio, ahora ya sí, de bilateralidad o controversia, que hablamos, por ejemplo, de las medidas cautelares, y yo no sé si se los nombré en esta comisión o en la otra, que se hacía mención también, por ejemplo, a modo de excepción, lo que son los procesos de tipo ejecutivos, que también pueden llegar a ser una excepción a esto del principio de bilateralidad. Yo creo que alguna vez les he nombrado, no sé si se los ha nombrado doctor Lapadula, que en los procesos de tipo ejecutivos, al margen de que yo también se los he nombrado, ¿qué es lo que no se discute en los procesos de tipo ejecutivo? ¿Qué es lo que no se discute? La causa que originó. ¿Cómo? La causa que originó, por ejemplo, un crédito. Te había cambiado de pantalla, exactamente, la causa, o sea, no se discute la causa, al juez no le interesa, ¿está claro? Entonces, nos encontramos de cierta manera en un estado de indefensión. ¿Y qué hacemos si nosotros queremos discutir esa causa? ¿Qué es lo que nos permite la cuestión procesal, la materia procesal? ¿Qué es lo que nos permite? Esa costumbre de hablar con la mano en la cabeza, así. ¿Qué es lo que nos permite el derecho procesal? Para todos, chicos, no solamente para Mauricio. Pero a ver, yo quiero discutir la cuestión por la cual yo firmé ese documento. Pero ¿qué? ¿No podemos hacer? ¿Plantear un incidente? No. Es posterior. O sea, nos permite que si queremos discutir la causa, primero vamos a salir, a ver, el juez va a sentenciar. Pagá, digamos, ese título o no, y después, obviamente, si lo queremos hacer, vamos a discutirlo en un juicio, un proceso ordinario posterior. En un proceso ordinario posterior. O sea, primero pagá, después, en un proceso ordinario posterior, vas a discutir la causa. Pero primero, ¿vieron cuando esa jerga que dice, primero pagá y después discutí? ¿Oyeron hablar de ese dicho alguna vez? Primero pagá, después discutí. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, de esa manera se está receptando una de las excepciones del principio de bilateralidad o controversia. ¿Está claro? Esto significa que, a ver, se deja de lado momentáneamente el ser escuchado o poder aportar pruebas por parte del demandado. ¿Está claro? Porque esto en definitiva era lo que se basaba el principio de bilateralidad, que el juez no podía sentenciar ni fallar sin que previamente se le haya dado la oportunidad al demandado de ser escuchado o aportar pruebas. ¿Está claro esto, chicos? ¿Se acuerdan? Porque pasó una semana, pero a veces para ustedes parece que pasó mucho más de una semana y no se acuerdan. Chicos, hice una pregunta. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí.
Sí, profe. Bueno, está. Vamos a pasar entonces a lo que es el principio de inmediación. Principio de inmediación procesal. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que es el principio de inmediación? Inmediación. ¿Qué les parece? No tener que realizar la mediación previa, la mediación No, prejudicial. no. Principio de Que no haya inmediación. Que el conciliación o proceso algo sea lo así. más rápido posible. Inmediación, no celeridad. Inmediación. Que el proceso sea lo más rápido posible. No. Digo inmediación, no celeridad. Sí, porque eso sería mayormente celeridad. Inmediación, ahora. ¿Qué significa que nosotros, a ver, estemos en clase presencial física o que estemos en presencialidad virtual? Que haya un contacto directo entre las partes y el juez. Eso sería ¿qué? El principio de inmediación, ¿o no? El principio de mediación. Bien, lo leíste por ahí y lo leíste bien. Me parece fantástico. Bien. Bueno, entonces, a ver. El principio de mediación procesal significa eso, que el juez... Chicos, ¿me escuchan todos bien? Sí. El principio de mediación es eso, que el juez va a tener un contacto directo e inmediato, ya sea con las partes o con el material probatorio, con el expediente en sí. Mayormente a ustedes, ¿qué les parece? ¿Se da ese principio o ese sistema de inmediación procesal? ¿Se da? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Chicos, ¿qué les parece? A ver, recuerda, a ver, si estuviéramos en clase presencial físico, estaría ahí paseando, caminando y preguntándoles, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se cumple este principio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se da en la justicia esto del principio de mediación? Que el juez va a tener un contacto directo con la parte, con el proceso, con el material probado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Para mí sí se cumple. Sí, pero para ver. Mauricio, Clara, todos así. Yo creo que ahora con la pandemia cambió un poco porque no es contacto directo, sino en todo caso es virtual ahora, todas las cuestiones. ¿Viste, Julieta? Julieta, estabas hablando vos recién, ¿no? Sí. ¿Viste, Julieta, cuando yo recién le dije, ¿qué diferencia habría cuando estamos en clase presencial física y en presencial virtual? ¿Habría una diferencia en cuanto a lo que es la inmediación entre nosotros? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay una diferencia? Depende. Entonces, recién alguien por ahí dijo que no me acuerdo quién fue que lo dijo, que es el contacto directo que tiene el juez con las partes y con la materia probatoria. Alguien recién lo dijo por ahí. ¿Y esto se da en el proceso? Dejando de lado, también durante la pandemia no. ¿Pero qué es en definitiva esto? ¿Qué significa esto? El principio de mediación. Es el contacto directo que tiene el juez con las partes y con la materia probatoria. ¿Qué significa esto? Y entonces, viendo eso, ¿se cumple? ¿Se da? ¿Ustedes qué les parece a ustedes? ¿Quién de acá conoce tribunales o fue alguna vez a tribunales? La otra vez, y creo que al margen de Ezequiel, que está acá, y alguien que por ahí haya ido a tribunales, no mucho antes de la pandemia, uno iba ya a tribunales y por más que ya había muchas cuestiones que circulaban por las resoluciones que iban a estar vía online, por la MEB y toda esa cuestión, seguía yendo gente a tribunales. Y hoy por hoy, con esta cuestión de lo que es todo el proceso del tipo electrónico, yo creo que las comenté el otro día, cómo no me gusta dar clases así por virtual, que yo no los puedo tener ahí, no puedo conversar de otra manera. Fui el otro día a tribunales y... No te preocupes, Marcelo, que no sos el único. A mí tampoco me gusta la virtualidad. Bueno, pero por ahí, no sé, para mí es peor, porque no puedo charlar con ustedes. Fui el otro día a buscar un oficio, una mesa de entrada de un juzgado, y les juro, creo que no sé si lo comenté acá, tuve que golpear el vidrio de la mesa de entrada porque no había nadie.
Entonces, esto hace que las partes, los abogados, no vayan a tribunales. ¿Por qué? ¿Para qué vamos ahí? Si todo está, digamos, virtualmente. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo se cumpliría para ustedes esto del principio de mediación? ¿Se da mayormente esto en un proceso de tipo civil y comercial, la inmediación del juez con las partes o con el material probatorio? ¿Qué les parece a ustedes, chicos? Sí. Sí, ¿por qué? A ver, las preguntas, a ver, las respuestas sin fundamento a veces no son respuestas. Perdón, Marcelo, lo que se tiende es a asegurar la relación entre las partes con el juez, pero de ahí a que se cumpla ahora, Ahora, y bueno, y está. A ver, vuelvo a decir lo es mismo. lo que dice el libro, ¿eh? No, El libro, ¿qué libro? ¿El el de libro o el código? Arasi. El de Arasi. El de Arasi. Arasi. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes? Vuelvo a decir lo mismo. A ver, No sé, yo esta- no he ido chicos. yo no he ido a tribunales, por ejemplo, ni nada, ¿no? Pero visto lo que se ve, hay demasiada tardanza en la justicia, en los procesos, se tardan mucho los juicios, se tardan mucho las causas. Está bien, pero Orales, eso por ejemplo, o sea, uno desde afuera vos no sabes si el juez tiene contacto o no tiene contacto con la causa. Siempre te queda la duda de que no, que le importa muy poco realmente. bueno, a ver, esto por ahí tendría que ver quizás con otro principio que es el de economía procesal y no por ahí con este principio del de inmediación. A ver, no te digo que no, que estás equivocado porque no te lo voy a decir eso porque todo se relaciona a esto, pero esto tendría que ver lo que estás planteando vos con el principio más de economía procesal y de celeridad y toda esa cuestión que con este principio de inmediación. A ver, eso que decís vos es un planteamiento y es una idea que mayormente todos tienen. Y esto es mayormente ahora lo que vos estás planteando es algo que se está dejando de lado por esta cuestión de que el proceso hoy por hoy es electrónico. Entonces, volvemos a lo mismo que obviamente las notificaciones, y todo lo van a ver ustedes más adelante cuando vean actos procesales, los actos procesales por las partes, los actos procesales del órgano jurisdiccional, y cómo los actos judiciales los actos procesales, mejor dicho, del órgano jurisdiccional, que son las resoluciones judiciales, cómo se tienen que comunicar. Y antes era muy lento todo esto. Entonces vos decís, y la justicia es lenta. Muchas veces es lenta, ¿por qué? Porque todas esas comunicaciones, todas esas resoluciones judiciales se les tenían que comunicar, se tenían que notificar, y esas notificaciones, ese modo de notificar, de comunicar, era muy tedioso. Y cuando digo muy tedioso, era muy lento. ¿Está claro? Hoy por hoy, con apretar simplemente un botón, ¿está claro? Está notificada la otra parte. Pues se lo está notificando vía mail, veo correo electrónico. ¿Quedó claro? Entonces, de otra manera, nosotros teníamos que llevar un papel y que lo reciba, y si estaba cerrado, a ver si lo pasamos por abajo de la puerta. Entonces, eso más mayormente sería otra cosa. Vos ponete en la postura del juez. ¿Cómo sería en un proceso? A ver, ¿vos pensás que hay mucho trato? ¿O usted tiene mucho trato? ¿Tendría mucho trato el juez con las partes, con el material probatorio? ¿Cómo se da esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que sí o que no? Al margen de lo que vos estabas diciendo, que es lento, o que era lento la justicia. ¿Qué les parece a ustedes? Chicos, son unos cuantos en la cursada. Sí, obvio. O sea, si no tuviera contacto, ¿de qué manera podría definir No, si tuviera con el contacto proceso con sí, el pero con las material partes. probatorio y con las partes? Bueno, Yo creo que sí, por eso. Para mí va a depender más del juez. bueno, esto lo estoy diciendo porque yo quiero que lo salgan diciendo ustedes, que mayormente en este tipo de procesos, los jueces mayormente es por motu propio o como se da el proceso, no va a haber un principio de mediación muy tajante, ¿está claro? Excepto ahora que con el proyecto de Justicia 2020, que se instauró mucho antes del año 2020, en el cual se daba la audiencia de vista de causa, la audiencia preliminar, en el cual el juez llamaba a las partes, trataba de avenirlas, de conciliarse y toda esa cuestión. Mayormente el juez no tenía ese contacto con las partes, no las conocía, y muchas veces terminaba sentenciando, terminaba resolviendo una cuestión, ¿y qué pasaba? ¿Conocía las partes? No, conocía sí el proceso, está claro. Entonces, el código, nuestro código, recepta de alguna manera, el artículo 34, recepta de alguna manera esto del principio de mediación procesal, en el cual, ¿qué dice? Que si las partes solicitan al juez con una anticipación no menor de tantos días, que el juez esté presente en las audiencias. ¿Está claro? Entonces, de esta manera se recepta este principio de mediación procesal.
¿Por qué? Porque si no, mayormente, el juez no va a tener ese contacto directo con las partes. Cuando hablamos con las partes, significa con las partes. Vuelvo a decir lo mismo, cuando ustedes estuvieron la bolilla de parte, ustedes estuvieron hablando de la bolilla de parte, ¿y parte es quién? Parte no es el abogado, ¿está claro? Parte es quien pretende y frente a quién se pretende, pero no es el abogado. ¿El abogado va a actuar en calidad de qué? De apoderado o de El representante. tercero imparcial. En No, calidad del actor y demandado. A ver, ¿qué suple el abogado? Al actor Tercero imparcial. o al No, demandado. no, ¿qué suple? ¿Qué suple el abogado? A ver, ¿qué tipo de capacidades tenemos? ¿O qué tipo de representación que tenemos tienen ustedes? Representación legal. Capacidad de Una derecho y de necesaria, ejercicio. no, 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 no. Representación procesal. La boca ahí, porque si no, no te escucho, Clara. Capacidad de ejercicio y derecho. No, no, bueno, a ver, ¿qué tipo de representaciones conocen ustedes? Representación legal. ¿Qué más? Y convencional. Y convencional. ¿Y cuál sería la del abogado? ¿La legal o necesaria o la convencional? La La legal y necesaria. Convencional. Está claro, está claro. Bueno, entonces, en ese caso ahí, el abogado, no es que el juez va a tener contacto, a ver, con los abogados, tiene que tener ese contacto con las partes, ¿está claro? Entonces, cuando las partes soliciten que el juez va a estar en una audiencia, tenga que estar en una audiencia, lo tienen que pedir con la anticipación no menor de tantos días. ¿Para qué? Para que el juez esté en las audiencias. Por ejemplo, de esa manera se les acepta ese principio de inmediación procesal. Vuelvo a decir lo mismo, ahora la gran mayoría de los juzgados tienen esa audiencia de vista causa, audiencia preliminar, en el cual el juez va a conocer a las partes. Bien, y si bien después ellos se van a achicar el número, porque muchas veces se terminan resolviendo esas cuestiones, bien, también conocen las partes. Si de otra manera, muchas veces los jueces no conocen al abogado, a los abogados, mucho menos van a conocer a las partes. Bien. Vamos a pasar al principio escriturario o de oralidad. Perdón, ¿Cómo? disculpen un No segundo. escuché, perdón. ¿A Principio qué tema? o de oralidad. No se escucha, Marcelo. ¿No me escuchan? Recién yo no escuché nada. Ah, ¿Principio está de bien. qué? Escriturario y de oralidad. Bueno, este principio... Perdón, Romeo, tenés el micrófono prendido y se mezcla un poco el sonido. Gracias. Qué buenas esas cámaras que tienen que se ven así todo en primer plano y atrás todo esfumado. ¿Qué son esas? ¿Eso qué son? De los iPads, ¿no? Te lo pregunto a vos, María Sol. No, es una opción que te da Zoom para poner el fondo borroso. Me estás jodiendo. ¿Y yo dónde lo puedo poner? ¿A dónde está eso? Está bueno eso, para Sí, que no claro, se vea el ¿cierto? desorden de atrás. No, igual que se ve lo de atrás, así, no me importa, pero está bueno ese el código. ¿Dónde está eso? Sí, porque si no están adentro de tu casa. Sí, vos sabés que yo te iba a preguntar, escúchame, Ana, te iba a preguntar si eran mandarinas o naranjas las que tenías atrás. ¿Eh? Mandarinas. Ahí en Mandarinas. esa mesa donde se Ana las pisa, nosotros la ayudamos. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita desde acá? Sí, Marcelo, te hago una pregunta. Sí, Recién cuando decías de este principio receptado en el Código Procesal, ¿es una facultad o un deber del juez? Yo dije el artículo 34, ¿a vos qué te parece? Un deber. No sé, le pregunté a Mago, pero ¿por qué son metidas? Por Dios. No, depende. No, depende no. Si yo, Porque a ver, si si está es en el artículo, no, depende no. Si está en el artículo 34, ¿qué es, Mauricio? ¿Es una posibilidad que tiene o un deber? No, está bien, dicho así, sí, debe ser una obligación seguramente, por eso lo pregunto. Si yo dije artículo 34, vos tenés que ser más abogado que yo. Es un deber, es una obligación. Si no, estaría en el artículo 36, Mauricio. Perfecto. Ezequiel, ¿estás por ahí? ¿Querés acotar algo? Acá estoy, nada para acotar un momento. Bueno, listo. Vamos a seguir con el principio escriturario y de oralidad. Sistema escriturario y de oralidad. Y digo sistema escriturario o de oralidad, y no digo principio, ¿está claro? Porque, a ver, alguien por ahí que me diga lo que estuvimos hablando el otro día, la diferencia que había entre principio y sistema procesal. ¿Cuál era? Chicos. Sistema es el orden.
en el que se debe hacer las cosas? Proceso. No, 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 no. ¿Y, Camila? Sistema es un proceso Sistema, inquisitivo Camila, penal. Camila. No, igual yo ya dije, yo ya participé un poco. No importa, ¿qué importa? El mandón soy yo acá, el que manda soy yo tengo las riendas del proceso acá. ¿Cuál es la diferencia que va a haber entre principios y sistemas procesales? Porque aparte yo lo pregunto a estos chicos, ya se lo dije el otro día, yo lo pregunto esto. No me acuerdo, perdón. ¿Cuál es la diferencia? Y que los principios son orientaciones. No, porque esa es la primera definición que vimos en un principio, al Orientaciones o principio, directivas. cuando nos dimos la diferencia entre lo que son los principios y los sistemas procesales. Chicos, lo dejamos aclarado la clase pasada esto. Bueno, no lo vamos a aclarar. Chicos, lo tomo Sin esto, ¿eh? sistema no hay proceso. ¿Cómo? Sin sistema no tenés un proceso. Y sin principios no tenés un debido proceso. Pero sin un sistema no tenés ningún tipo de proceso, no hay proceso. ¿Qué estás comiendo, maní? ¿Qué estás haciendo? Comiendo magdalenas, te reconvidaría, pero estás como lejos. No creo que me convide. Falta Cornelia que te convide Nutella. Esos que A te ver, caen mal, dale. Si no hay principio procesal, los principios son los cuales si no hay un debido proceso. En cambio, los sistemas procesales, en los cuales no se puede estructurar, no es que no hay un proceso. Es como se estructura un proceso determinado. Por eso estamos hablando del sistema de escriturario o de oralidad. Obviamente, todos saben acá, ¿qué les parece a ustedes? En nuestro sistema procesal civil y comercial, en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué tipo es? ¿Oral o escrito? Escritura. Escrito. Valentina, activa otra vez el micrófono. Suponete que yo te llamo... miren si cortan acá la grabación y dice, Matamone la quiere llamar hasta Valentina. Y esa es así como ustedes pueden estar los títulos de los diarios amarillistas, ¿no? Que captan lo que quieren vender. Suponete que yo te llamo como testigo, a vos. ¿Está claro? Y vas a la audiencia testimonial. Y esa declaración testimonial vos la haces, te hacen las preguntas y la haces por escrito. ¿Cómo es eso? No, eso sí es oral. Entonces, nuestro sistema procesal. Pero la mayoría del proceso es escrito, civil y comercial. A eso iba, entonces a eso iba. Es eminentemente escrito con algunas cuestiones también de lo que se llama la oralidad, que también se va a dar en otro medio probatorio, como es la prueba confesional o la absolución de posición. ¿Está claro? Bueno, es eminentemente escrito, excepto como se va a dar en la audiencia de vista causa, en la audiencia preliminar, al principio del proceso, ¿está claro? En el cual esas audiencias van a ser de tipo oral. ¿Qué les parece a ustedes cuáles serían las ventajas y desventajas de ambos sistemas? A ver, quiero escucharlos ahora a ustedes. ¿Cuáles serían para ustedes? Y que el escrito es más lento que el oral. ¿No? ¿Por qué sería más lento? Y porque es más lento. ¿Pero por qué? Y porque no es lo mismo, o sea, oral es más rápido, ay, no sé cómo explicarlo, pero es como estar hablando acá, es mucho más rápido que si vos me tenés que mandar un tema, yo leerlo, después responderte. ¿Qué pasaría si estamos en un proceso de tipo oral, chicos, y en el cual estamos en una audiencia a ver, se resuelve la cuestión y el juez, de eso que resuelve, ¿tendría que notificarlo, mandar una cédula o algo? ¿O qué les parece a ustedes? ¿Cómo si estuvieron las dos partes ahí con sus letrados y eso? ¿Cómo quedarían notificados de lo que resuelva, por ejemplo, en una audiencia del juez? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, estas diferencias entre lo escrito y no escrito u oral en cuanto a la lentitud, ¿a usted qué les parece que es más lento? A ver, no solamente Valentina, chicos, hay un montón de gente en clase. Hay inmediatez en oral, Marcelo. A ver, para mí ¿cuál hay sería inmediatez. más ágil? ¿Cuál es más ágil? ¿El escrito o el oral? El oral. El oral es más dinámico. Es más hay dinámico. inmediatez. ¿Por qué? ¿Por qué sería más dinámico en ese caso? Lo estamos diciendo recién. Porque es más directo, es más... ¿Más qué? Más directo entre la parte y el juez. Es como una...
¿Vieron cuando yo les dije, recién, a ver, cómo se notificarían las partes si estuviera en una audiencia, por ejemplo? ¿Cómo se notificarían? ¿Habría que notificarlas posteriormente o quedarían notificadas en la audiencia, por ejemplo? Si están las Habría partes, que están los abogados. notificarla con previamente. No, no, no. Una Si están en la notificación audiencia, electrónica si están en la sería, audiencia, ¿no? si están en la audiencia las partes, los abogados, y el juez resuelve algo en la audiencia, ¿habría necesidad de después hacer una notificación con respecto a eso o quedarían notificados en el momento, por ejemplo? No, ahí quedaría notificado en el momento. Bueno, entonces mayormente, a ver, cuando ustedes vayan a leer el libro, Para mí, después también el juez tenía que notificar o no. a ver, cuando ustedes vayan a leer los libros, van a ver cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema de escritura y de oralidad, y van a encontrar que el sistema de escritura es mucho más lento porque hay que notificar, y esas notificaciones tardan mucho, pero recuerden ustedes que la mayoría de los libros están escritos años atrás, cuando todas estas cuestiones de los escritos electrónicos y de las notificaciones electrónicas todavía no estaba empezando, pero todavía no estaban funcionando. Entonces, al hablar en su momento de un proceso de tipo escrito, hacía mención a, como decían hace un rato, y la justicia es lenta. ¿Está claro? O teníamos que comunicar, teníamos que notificar todas esas cuestiones y muchas veces eran notificadas por el artículo 135 de la cédula y había que llevar el papel, cuando digo papel, la cédula en sí, ¿no? Si era de extraña jurisdicción, la teníamos que mandársela a otro abogado de otra parte. Si era de acá, tenía que ir a la oficina de mandamiento de notificaciones, el oficial, ya sea notificador o el oficial de justicia, si llevaba mandamiento, tenía que ir a la casa, si no la encontraba, volvía, la devolvía, se tenía que pedir nuevamente. Entonces, eso es lo que hacía a veces tedioso el proceso. Hoy por hoy, esa brecha entre lo oral y escrito en cuanto a la celeridad de los trámites, a la aceleración, es mucho más corta. ¿Está claro? ¿Vamos a seguir? Sí. Una pregunta. Y todo, igual lo oral quedaría registrado de forma escrita. O sea, no, tampoco es muy. Bueno, distinto. ahora hay una. ¿Cuál es la aplicación, Ezequiel, que vos está? A ver, la gente joven. A ver, la semana pasada, el jueves tuve una audiencia. Tuve una audiencia por un amparo. Y en algunos juzgados las audiencias están siendo físicas, presenciales físicas y otras presencial virtual. Decime si no me equivoco, no, Ezequiel, hay una aplicación, bueno, cuando se hacen las audiencias virtuales, hay una aplicación que, o sea, traduce todo lo que está, lo que se dice en la audiencia y después se pasa, obviamente, a formato papel. La otra vez estuve en otra presencial física, en el cual, obviamente, nos entregaron el acta de la audiencia. La pregunta puntual, ¿cuál era la tuya? Porque por ahí me fui explicándoles un poquitito y... No, que a todo, por más que sea oral o escrito, todo lo que sea oral, que se hable, que las Sí, a ver, presentaciones, todo esto queda Mario, escrito igual. Sí, Mario, a ver, esto quedaba obviamente desde antaño, cuando digo esto hace, ver, antes de la pandemia, cuando las audiencias se hacían de una manera presencial física y eso, obviamente el testigo relataba los hechos, se los explicaba y eso, y todo eso obviamente queda registrado de una manera en papel, quedaba de una manera en papel antes, ahora igual va a quedar de una manera escrita, pero en un soporte electrónico, ¿está claro? Entonces, por más que sea de una manera oral, queda de una manera escrita. Esa era la pregunta, Mario, ¿no? Antes quedaba recetado, vos lo que decías en una declaración testimonial o en la declaración de absolución de confesional, quedaba receptado eso, por más que sea de una manera oral, quedaba receptado en el papel. Hoy por hoy queda receptado papel o lo que sea, queda escrito en el acta, digamos, de la audiencia y queda cargado en el sistema. Sí, también las Ezequiel, notificaciones del juez. ¿Cómo? Las notificaciones del juez y todo lo que le pida. Al margen de lo que sea, sí, pero mayormente lo que es la audiencia, no, eso mayormente no se va a notificar. Yo decía, cuando se resuelve, se puede llegar a resolver alguna audiencia en la cual están las dos partes, por ejemplo, si está en la audiencia preliminar y están las partes, no va a tener el juez que tener que, librar una cédula o notificar porque están las partes presentes, se notifican en el momento. Ezequiel, puede ser que lo que comentaba recién, no sé si estás todavía por ahí, Sí, por acá. que se traduce algo, ¿no?
¿En las audiencias virtuales no? Hasta ahora no lo he visto, o sea, igual tenés un montón de variedades como las Sí, hacen. sí, pero con lo las que no sé audiencias. si no, que como que se traducía, digamos, lo que se, al margen de que obviamente quedan, como las clases, quedan grabadas las audiencias y eso. Después lo veo, porque yo no sé si lo escuché mal o lo. Puede por haber ejemplo. algún juzgado que de avanzada lo haga, está bueno. Sí, no, sí, pero la verdad no me acuerdo mucho. Chicos, a ver. Vamos al principio de adquisición procesal. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos. No. No. Sí, yo una pregunta que los otros días le hicimos a Agustín. Germán está con la cámara y dejó la cámara colgada, pero no está ni. Germán, te quiero ahí con la cámara, no con la cámara prendida. Una de las chicas preguntó si iban a hacer un cronograma. Eso, no me acuerdo quién fue la compañera que lo dijo. Un cronograma. Sí, Sí, creo creo que que te el otro tocaba día. hacerlo a vos. La verdad, nos hacemos responsables de eso, nos tenemos que haber juntado con los docentes a hacer el cronograma. Quizás esto para ustedes los organiza un poquitito mejor por ahí para que ustedes lean antes de la clase, van a leer mucho y eso. Mañana voy a poner en contacto con el doctor Lascano a ver si por ahí nos juntamos a tomar un cafecito todos y lo hacemos esto, por lo menos para que tengan, aunque sea, tal día va a dar tal docente, tal día va a dar otro. ¿Está claro? Creo que hoy van a tener clases, el miércoles tienen clases nuevamente, no sé, creo que van a tener clases con Alfredo. Gracias. Y el viernes no hay clase y el lunes que viene tampoco. ¿Está? Principio de adquisición procesal. Principio de adquisición procesal. Profe, Sí, Clara. justo el día del parcial es el 8 de julio, 2 días después le llevo torta. ¿A dónde me va a decir? Ya no se puede llevar torta acá. A la facultad, cuando rindamos oral, el 8 de julio. Bueno, está bien, pero no te me enojé, Clara, no te me enojé. Cumplo el no te 6. enojá. Sí, pero no te me enojé así. Escúchame, poner, a ver, Pero el 6. otro va a estar pasadita, el freezer tiene que ir. Sí, nada, la fresa no, 2 días aguanta viene en la heladera, aguanta bien la torta. O sea que el 9 de julio el 9 de julio, que es feriado, cae sábado. Sí. Qué bien venir. Viernes cae. Y este Jueves. Y este año Navidad cae, creo que el 25 cae sábado, una cosa así. No, ¿cómo que 9 de julio cae sábado? Sí. 9 de julio cae sábado. 9 de Miren julio cae sábado. eso, ¿cae sábado, 9 de julio? Yo creí que era viernes. No, si nosotros ¿cuándo qué cae 8 de julio? Viernes, ¿no? Viernes. Ay, sí, un día más para estudiar. Bien. Bueno, chicos, vamos al principio de adquisición procesal. ¿Qué es el principio de adquisición procesal? Adquisición procesal, esto tiene que ver con la prueba. Adquisición procesal, la prueba. ¿Cuándo queda adquirida la prueba para el proceso? Cuando veamos prueba, ¿no? Quizás casi seguro que lo van a ver conmigo, o no, depende cómo nos diagramemos los temas. La prueba tiene como 3 momentos. ¿Recuerdan ustedes el otro día cuando hablamos de lo que son la aportación de los hechos y la aportación de la prueba? ¿Qué diferencia había entre la aportación de los hechos y la aportación de la prueba? ¿Qué diferencia había? ¿Qué diferencia había? Chicos, ¿qué diferencia había entre aportar los hechos y aportar la prueba? Me retiro de la clase, me voy. No lo puedo creer. ¿Para qué quieren un cronograma? Profe, creo que usted había dicho que los hechos solamente eran los que en un principio plantearon las partes y no podían ser modificados, pero la prueba podía volver a plantearse la mayor cantidad de pruebas posibles. Espera un segundito, Romero. Gracias. Chicos, ¿para qué quieren los cronogramas eso si después no se acuerdan de una semana lo que estuvieron viendo? Son graciosos a veces, ¿eh? Discúlpame porque te escuché, pero no te presté atención. Discúlpame, decime nuevamente. Que creo que usted había dicho que una vez que se plantean los hechos, no se vuelven
no se pueden volver a plantear porque en principio los plantean las partes, mientras que la prueba se puede volver a presentar toda la cantidad de pruebas que puedan llevar a cabo el esclarecimiento de la controversia para que el juez pueda resolver. Yo no creo que haya dicho eso, pero bueno, a ver. Pero sí se pueden plantear hechos nuevos, ¿o no? A ver, sí se puede, pero eso no viene al caso. No viene al caso. ¿Qué significa aportar la prueba? ¿Por qué todos están con la mano así? ¿Qué significa aportar prueba? Mari, Valentina, sacate la mano ahí, porque si no te hablas y no te entiendo. ¿Qué significa aportar prueba? ¿Y cuándo vamos a aportar prueba? ¿Cuándo vamos a aportar prueba nosotros? Cuando el juez abre la apertura a prueba. Cuando alegamos también. El que alega, pero Se están yendo mucho más allá. ¿Cuándo vamos a aportar prueba al proceso nosotros? ¿Y por Cuando qué? citamos a peritos. Todos con la mano en la cara. Cuando presentás la demanda. No me están respondiendo. Cuando el juez lo solicite. A ver, cuando a veces doy prueba, siempre les digo, a ver, defíname qué es probar. Y dejando de lado el derecho procesal y lo que sea. ¿Qué significa probar? Sáquense el abogado de encima. ¿Qué significa probar? y mostrar. Evidencia. Mostrar las evidencias, los resultados. Demostrar. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo vamos a aportar prueba? ¿Cuándo vamos a aportar prueba? Cuando hay un... Cuando iniciamos la demanda. ¿Cuándo vamos a aportar prueba? De la demanda cuando queremos. Para determinada cuestión. Claro. ¿Pero cuál es determinada cuestión? A ver, todavía no me... ¿Sobre qué va a trabajar la prueba? Sobre los hechos. Sobre que haya un conflicto, si no hay un conflicto. Sobre los hechos. Chicos, ustedes, a ver, ven que ustedes por querer responder en base a derecho, encuentran respuestas rebuscadas. Tenemos que demostrar. ¿Cuándo vamos a aportar prueba? Cuando yo dije algo que lo cual yo necesito demostrar. Simplemente es eso. ¿Está? Entonces, yo no voy a aportar prueba en base a hechos que yo no dije. Yo tengo que aportar prueba en base a lo que yo digo y a lo que yo intento demostrar. No rebusquen tanto las respuestas, chicos, ¿está claro? Los momentos probatorios, ¿cuáles van a ser? Primero yo voy a denunciar con qué medio probatorio yo quiero demostrar. ¿Está claro? Después, ¿qué vamos a hacer? El ofrecimiento. Después, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer con esos medios probatorios? La producción de la misma. La producción de la misma. Y después viene lo que es la valoración o la apreciación del juez. Ahora, ¿todo esto para qué? Para ir a lo que es adquisición procesal. ¿Cuándo un medio probatorio queda adquirido para el proceso? ¿Qué significa adquirir la prueba para el proceso? Porque la prueba va a quedar adquirida para el proceso, dejando de lado quién fue la parte que lo ofreció. ¿Está claro? Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, suponete, Mauricio, otro con la mano en la cara. Suponete, Mauricio, que me ofreciste a mí como testigo. Bien, yo vengo a declarar en el proceso como testigo tuyo. Y esa declaración testimonial, ¿la adquirís vos o la adquiere el proceso? ¿Qué te parece a vos? No estaría entendiendo la pregunta. ¿A qué te referís con...? No, a ver, no te rebusques. ¿Por qué son de rebusques? No rebusques. No, porque no te entiendo la pregunta. No, ¿Vos la decís pregunta en es fácil. el La momento pregunta es oportuno fácil. de la La pregunta prueba? es fácil. La pregunta es fácil. Yo soy testigo tuyo. Voy y declaro en el proceso como testigo tuyo. Esa declaración mía, ¿va a quedar adquirida para vos o va a quedar adquirida para el proceso en sí? No, para el proceso. O sea, Para el proceso. ¿Y qué significa esto? cuando Suponete que yo me pongo nervioso en la declaración testimonial. Y vos decís, ay, Tamone, me dijiste todo en contra mío. ¿Está claro? Entonces, lo que significa que estos medios probatorios va a venir a beneficiar o perjudicar independientemente de la parte que haya ofrecido la prueba. ¿Está claro? Perdón, Marcelo, pero nunca es así que porque se puso nervioso lo perjudicó. ¿No se puede rectificar? Porque somos seres humanos. A ver,
todo esto depende de la calidad, a ver, de quién tome la audiencia, de si yo quiso decir eso, a ver, por eso el juez va a tener la facultad de repreguntar, y si está claro, nos ponemos nerviosos, a ver. Yo no sé si una vez les dije, hace muchísimos años, pero muchísimos años, cuando supuestamente Franco me decía que yo había ido en caballo allá a la escuela a dar clase, y había una chica, una alumna, que cuando se sentó a rendir, se sentó, me miró y empezó a llorar. Antes de arrancar el examen. Le digo, ¿qué te pasa? Tenía unos nervios que temblaba. ¿Y qué pasaba si yo le tomaba a esa chica examen en ese estado de nervios que tenía? ¿Cómo le iba? Mal. Cecilia, sos Mal. grande también. Perdón. Ay, no Mal. me diga que Le soy iba vieja. mal. Le iba mal. Ah. ¿Qué dijo? No, sos grande, no sos vieja. Le iba mal. Entonces, ¿qué intenté hacer ahí? Calmarla, a ver, porque se ponga tranquila. Tenía justo en ese tiempo, lo recuerdo siempre ese caso. Tenía una pulserita de una ropa de Mar del Plata que era Oshkosh. ¿Está bien? Oshkosh. La ropa esa tenía los colores azul y amarillo. Creo que si hoy la googlean los cosas y estando con los colores azul y amarillo. Le pregunté a ver de qué club era y eso se aflojó. Cecilia, te estoy mirando, vos estás mirando para el costado, Cecilia. No, no es así. Con mi marido a hacer las compras, perdón. No me importa decirle a tu marido. Tu marido, decirle que se quedó después, ocupate de tu marido. Escúchame. Intenté que esa chica baje los nervios. ¿Cómo le fue a esa chica después? A ver, no fue por gracia mía. A ver, le fue bien porque había estudiado. Pero si yo le tomaba examen en ese estado de nervios, obviamente no podía rendir. Entonces, por eso siempre depende también de quién tome la audiencia y cómo, a ver, que repregunte, cálmese, tómese un segundito, vaya, quédese en una sala al lado sola para poder venir a declarar. ¿Está claro? Entonces, a lo que vamos es que la prueba va a quedar adquirida para el proceso, beneficiando, perjudicando a la parte que la haya ofrecido. Bien, entonces, esto es lo de la adquisición probatoria, se da con la producción de la prueba. Por eso yo lo preguntaba recién y que recién creo que Mauricio dijo, y primero se ofrece, y después, ¿qué está? La producción de la misma. Bien, la producción de la misma en los diferentes medios probatorios. Cuando supónganse ustedes, queda producida una prueba documental. La prueba documental todavía no lo vimos nosotros, pero siempre se dice que se acompaña para el proceso. Nosotros si ofrecemos una prueba y acompañamos una prueba documental, un contrato en el proceso, queda en el proceso, se escanea ahora, antes la acompañamos físicamente en papel al proceso, al expediente, podemos decir, no, me arrepiento. Señor juez, pido el desglose del contrato, no, me lo llevo, no lo quiero ofrecer nada como prueba. ¿Podríamos hacerlo eso? No. ¿Podemos hacerlo eso? Calculo que no. No, ¿está claro? Lo que sí podíamos hacer es que para que no se lo hurten del expediente, en su caso, cuando antes era en papel, lo que hacíamos era suplantar por una fotocopia certificada y llevarnos el contrato original, como también lo pedíamos cuando acompañamos el pagaré o el cheque o algo, que después pedíamos que se quede una copia fiel y nosotros nos llevamos el original, porque ha pasado muchas veces que ha pasado algunas veces que miraban el expediente a alguien que se había olvidado y podían llegar a sacar, si quedaba el pagaré o el cheque, arrancaban el cheque, lo comían, lo rompían y no había título ejecutivo. ¿Está claro? Bueno, ahora obviamente es distinto. ¿Por qué? Porque queda todo en la base de datos, digamos, electrónicamente. Para resumir, al principio de adquisición procesal, la prueba queda adquirida una vez que esté producida. ¿Nosotros podemos desistir de un medio probatorio? ¿Podemos desistirlo? ¿Esto qué significa? Podemos dejar ver. Suponete que, Mauricio, nosotros nos enemistamos y vos me habías ofrecido como testigo. ¿Podés desistir de mí como testigo? Sí, claro. Una vez que yo declaré en el proceso. Ah, no, si ya declaraste, no. Si es antes, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque ya se elaboró la prueba. Ya se elaboró, ya se produjo, entonces queda adquirida para el proceso. Pero si es antes, vos podés desistir de esta prueba, como por ejemplo conmigo. ¿Está claro? Te hago una pregunta, Marcelo. Ahora, en este caso vamos a suponer que vos declaraste ya, ¿no? En este mismo ejemplo. ¿Qué pasa con la impugnación de la prueba? ¿En qué sentido? A ver, sé claro. Claro, porque pasa mucho con el contenido, que como vos decías recién,
pongo una documentación, después la saco. Bueno, pero con el tema de la impugnación hay un montón de procesos en que los abogados piden una prueba, por ejemplo, no sé, una prueba pericial, y después, dependiendo del resultado, la impugnan por todos lados para que el juez la desestime, en cierto sentido. A ver, cuando el juez después vaya a valorar la prueba, ahí está, a ver, lo que tiene que hacer el juez de valorar la prueba. Yo, o sea, Total. yo puedo pedirlo, pero a ver, volvemos a lo mismo de esa búsqueda de verdad física, de verdad real o de verdad ideal. ¿Está claro? Entonces, a ver, yo puedo pedir la impugnación y puedo pedir la impugnación, pero eso se tiene que resolver y quien termina resolviendo y termina decidiendo va a ser el órgano jurisdiccional. A ver, después lo vamos a ver, que a ver, como yo puedo desistir de la prueba que yo ofrecí, también voy a buscar también que se declare desierto, a ver, la prueba del otro, la negligencia del otro, está claro en cuanto a la prueba. Claro. Bueno, pero yo quería hacerle mención a esto de cuándo queda producida la prueba y cuándo queda adquirida para el proceso. Bien, vamos a ver el principio de publicidad procesal, que esto no es más ni menos que, en definitiva, que las partes, los abogados, la sociedad en sí, pueden ver los expedientes, pueden ir a las audiencias. Principio de publicidad procesal. De hecho, ustedes si quieren ir a una audiencia, y depende en qué tipo de procesos, y depende del tipo de caso, ustedes pueden ir a las audiencias. Por ejemplo, creo que se lo sigue diciendo el artículo 125, en el cual dice que las audiencias serán públicas, excepto que el juez por razones fundadas diga que no pueda asistir. Pero nosotros cualquiera podemos ir a audiencias. El otro día creo que mi hija fue a unas audiencias, había unas audiencias de tipo penal, y nosotros podemos ir. Esto mayormente no se da en una causa de tipo civil, ¿está claro? Porque excepto ustedes que quieren aprender a ver cómo es una audiencia, mayormente a veces los lugares donde se toman las audiencias son lugares muy chiquitos en el cual no hay lugar a veces para las partes, para quienes tengan que declarar, entonces no se puede dar esto de las audiencias públicas. ¿Está claro? Hoy por hoy, las causas nosotros las podemos ver. Si tenemos acceso a la MEP, podemos ver la causa fulano contra fulano que tramita en el juzgado civil y comercial número 14, y podemos ver, obviamente si tenemos acceso, tenemos una clave, podemos entrar a ver determinadas causas, excepto algunas, las que son con régimen Ezequiel, que creo que son las tipo penal. No se puede ingresar a ver las causas. No podemos ver. De hecho, nos pasa a nosotros en el trabajo esas cuestiones. Que muchos amparos obviamente no los podemos ver lo que pasa en los penales. ¿Tá? Eso tenemos que ir directamente al juzgado o al tribunal a ver la causa en papel. Bien. Eso más o menos sería, pero se representa de esta manera, el principio de publicidad en el artículo 125 en el cual habla de las audiencias. Vamos al principio de economía procesal. Voy a hacer mención primero al principio de preclusión. Y quizás por ahí terminamos con el principio de preclusión, no sé, del principio de legalidad y el de economía lo lean ustedes. Me interesa más el de principio de preclusión. Ezequiel. Acá estamos. Tira algo. Nada, que aportar un momento. Eso, solamente los penales no se pueden ver, ¿no? Sí. Los penales y los de familia. Encima, los No, penales de a veces... familia no se pueden ver los de familia. Ah, no, los de familia, si no tenés autorización en provincia, no, por lo menos los de Sí, nosotros lo que pasa es que no podemos verlos. los de familia de extraña jurisdicción no los podés ver, me parece. Eso sí. Y después en el federal a veces te recomplica, porque por ahí te dan, vos puedes acceder a jurisprudencia de cámara, pero si necesitas un fallo en primera instancia no tenés cómo acceder, porque los expedientes no te figuran existentes. Creo que es una cuestión generacional también, ¿no? Porque Ezequiel así está con la mano así acá. Bueno, vamos a lo que sería el principio de preclusión. Principio de preclusión procesal. Chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, siempre están los mismos participando, los del fondo de la clase. No, Agustín. Sí, que me estás mirando ahora ahí. Agustín, activa el micrófono. Lo escucho. No me trates de usted, primero. Bueno. Bueno, ¿qué te quedó en el tintero? ¿Qué te quedó en el tintero? ¿Qué te quedó en el tintero? Qué antiguo. ¿Qué duda tenés? Por ahora nada. ¿Seguro?
¿Seguro? Bueno, tengo una pregunta entonces, si no te quedó ninguna duda. Bueno, Vamos a seguir con el principio de preclusión. Vamos a seguir con Bien. el principio de preclusión. Principio de preclusión. Principio de preclusión significa que para que sean considerados válidos los actos procesales, tienen que ser cumplidos. Por la aplicación de la ley. Tienen que ser cumplidos. ¿Quién dijo algo por ahí? Yo. Así escucho. ¿Qué dijiste? Yo dije lo que tengo anotado, que se da cuando los actos procesales han sido cumplidos por la aplicación de la ley. No. El principio de preclusión tiene que ver con una cuestión, con una cuestión temporal. El principio de preclusión significa que los actos procesales, para que sean considerados válidos, por ejemplo, si el juez dictó una sentencia definitiva, para todos lo estoy hablando esto, ¿no? Y esa sentencia definitiva, la verdad, fue dictada en contra de mis intereses, no voy a decir dictada en contra mío. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Agacho la cabeza y acato la decisión del juez? ¿O qué puedo hacer, chicos? Apelar. No, a ver, puedo recurrirla. Dentro de los recursos, puedo apelarla, está bien. Seguramente la voy a apelar. ¿Y qué significa apelar? Así a grosso modo, porque todavía no lo vieron. Chicos, ¿qué significa apelar? Apelar. Que lo revise una instancia superior, ¿no? ¿Qué es lo que revisa? La sentencia. ¿Para qué? La Lo que sí. revisa y qué hace. ¿Y para qué? A ver, no Para importa. dictar una- Bueno, a ver. Bueno. Vos tenés a ver, ¿lo podés hacer en qué momento lo vas a hacer esto de la apelación? Cuando ya se dictó la sentencia. Está bien. ¿Y después tenés un plazo o lo podés hacer, o es amplio? Hay un plazo Bueno, ¿te acordás de cuánto es el plazo? No importa. de 5 días. Bien, tenés otro puntito, tenés un puntito, Cami. Bueno, a ver, ¿qué significa esto? A ver, Profe, para pero qué eso apelación, también qué no se tiene que ver autoprocesa. con las providencias simples, No. sentencia. No, a ver, no. Esto tiene que ver con respecto a qué, para que no te confundan y no se confundan todos. ¿Para qué hice a ver, pregunté esto de la sentencia definitiva y qué podíamos hacer si no estamos de acuerdo? Esto tiene que ver con qué. Con que para que sea considerado válido un acto procesal, tiene que estar presentado dentro de un plazo procesal oportuno. Este recurso de apelación, si yo lo planteo al día 8º, ¿yo lo puedo presentar al recurso de apelación? No. ¿Lo puedo plantear? No. Sí, claro que sí. Ahora, ¿va a ser considerado válido la presentación de ese acto procesal? No, ahí no, porque No, está es fuera del diferente. plazo. Bueno, entonces, una cosa, ¿lo puedo presentar? Sí. Ahora, para que sea considerado válido, tiene que ser dentro de un plazo procesal oportuno. Dentro de los 5 días. Principio de preclusión procesal. ¿Está claro? No. Supóngase que tenemos que contar una demanda, de un proceso civil y comercial en Mar del Plata. ¿Está claro? Tramita acá en Mar del Plata. Y estoy diciendo demanda, ¿no? Porque ahora con la notificación electrónica, y de una persona que vive en Capital Federal. ¿Qué plazo tenemos ustedes, si bien todavía no vieron proceso? ¿Qué plazo tienen ustedes para contar una demanda en un proceso de tipo sumario? ¿Se acuerdan, chicos? 10 días. ¿Es una pregunta o una respuesta, Camilo? Sos malo, sos Una malo. respuesta. 10 días. 10 días. Bien. Ahora, más que malo, no sé qué, pues, seguramente va a haber sido Ezequiel. A ver, ¿tengo 10 días o tiene 10 días la persona que está en Capital Federal o tiene algo más? 10 días y horas. Esto para que aprendan un poquitito de la materia. Y nos vamos adelantando. ¿Plazo de gracia? No, plazo de gracia es otra cosa. Aparte. Esto, la ampliación del plazo, sería una ampliación del plazo por razón de la distancia, ¿está claro? Como es de Capital Federal y se tiene que notificar papel porque se traslada la demanda, va a tener un par de días más. Ahora, va a tener 12 días. Bien, la demanda, ¿la puede presentar, la contestación de la demanda, la puede presentar al día 14? No, sí puede, pero no es válida. No es válida. Ahora, ¿la puede presentar al día 13 y que sea válida? No, tampoco, dentro de los 12 días. ¿La puede presentar al día 13 y que sea válida? Y si es dentro Si de es las 2 primeras 13, horas, Válida, sí. sí. si es 13 y 2 horas, sí.
o unos Ah, 90 minutos. atento, muy bien, me gustó eso, ¿está claro? Pero no es dentro de las 2 primeras, Mario, ¿eh? Vos te quedaste con el código viejo, ¿eh? Es ¿Eh? menos, ¿no? No, ojo de dónde estudiás, Mario, porque eso de las 2 horas era antes de la modificación del código, ¿está claro? El horario de tribunales de la justicia ordinaria antes, hasta hace unos años, era de 7:30 a 1:30, que coincidía con el horario de la justicia federal. Hoy por hoy la justicia ordinaria es de 8, ¿está? De 8 a 2, y la justicia federal es de 7:30 a 1:30. Bien, antes ese plazo de gracia, nosotros podíamos conectar, a ver, el recurso de apelación, tenemos 5 días, pero podíamos al 6.º día dentro de las 2 primeras horas. O sea, antes, mucho antes, teníamos hasta las 9:30, ¿por qué? Porque el horario era de 7:30, estaba a 1:30, y teníamos las 2 primeras horas para presentar ese escrito, ¿está? O sea, teníamos hasta las 9:30 de la mañana. Hoy por hoy, con el cambio de horario de 8 a 2 de la tarde, y como el código se reformó, tenemos a las 4 primeras horas, o sea, tenemos hasta las 12 horas para presentar ese escrito con el plazo de gracia, ¿está? Mario, ojo por dónde estás estudiando, por dónde vas a estudiar, ¿bien? Ese principio de preclusión significa esto, que para que un acto sea considerado válido, tiene que ser presentado en un plazo oportuno. Contrariamente a esto, existen en otros sistemas procesales lo que se llama la unidad de vista, en el cual cualquier acto procesal que sea considerado válido va a poder ser presentado en cualquier momento del proceso. ¿Cómo se llama eso, profe? Perdón. Unidad de vista. Unidad de vista. Chicos, para que no se me haga muy largo a mí y tenga un poco, ahora se adelantó a las 8 de la noche la segunda comisión, vamos a dejar acá. Sí les pido a ustedes que lean ustedes el principio de economía procesal, ¿está claro? Que dentro de economía procesal hay 4 subprincipios, que es el de concentración, eventualidad, celeridad y saneamiento. ¿Está claro? Bárbaro. Chicos, ¿alguna preguntita? No. Bueno, vayan leyendo, chicos, y yo no sé si vayan leyendo lo que van a dar en la clase, pero sí por lo que estoy viendo, estoy notando, vayan leyendo lo que vamos viendo en clase. ¿Está claro? Porque por ciertas preguntitas que hago me parece que se están olvidando de los temas anteriores. A ver si recuerdan esto. ¿Vieron con Agustín lo de capacidad? ¿Cuáles son las capacidades en el derecho de forma? ¿Cuáles son las capacidades en el derecho de forma? ¿Qué tipo de capacidades conocemos en el derecho de forma? A ver, sin tratar de mirar, no miren. ¿Cuáles son las capacidades en el derecho de forma? ¿Cuáles son? Cecilia tampoco mire. ¿Cuáles son las capacidades que están en el derecho de forma, en el derecho procesal? ¿De qué capacidades hablamos? ¿Ejercicio? No. Dale. Clara, rendís así en el examen así y te digo, no te entiendo y rendí otra vez. Por eso dije, chicos, ojo con las capacidades que existen en el derecho de fondo, en el derecho civil, y las capacidades del derecho de forma o derecho procesal. Son distintas. Si bien son parecidas, son distintas. Entonces, ojo con eso. ¿Tá? Porque después vienen en el examen y se les pregunta, ¿cuáles son las capacidades del derecho procesal? ¿Se las confunden o no las saben? Entonces, estamos hablando de algo fundamental. ¿Bien? Chicos, nos vemos la semana que viene. Repasen eso. Gracias. Cuídense. Y Gracias, cualquier duda que Marcelo. tengan la plantean al chat. ¿Está claro? Gracias. 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 Hasta luego. Cuídense. ¿Levantaste a Martino?